Bueno, vamos a arrancar justamente con una información en exclusiva que nos va a acercar ahora Patricia sobre la declaración de Críspulo Sotelo, el hombre que estaba como comandante de la policía cuando ocurrieron aquellos hechos que terminaron con el incendio de parte del Congreso, pero principalmente con el asesinato del joven Rodrigo Quintana en el local del PLRA. No sé si vamos directamente... Vamos a Videogol, vamos a ver qué dijo Críspulo Sotelo, el excomandante de la policía, el viernes pasado, que declaró de manera reservada ante la fiscalía. Nadie se enteró. De hecho, hay que aclarar también, Luis, no hay obligación de notificar a ninguna de las partes, ni a los padres de Rodrigo Quintana, ni tampoco a los abogados de Efraín Alegre. Por parte de la fiscalía. Exactamente, ¿verdad? Pero en general, la mayoría de las declaraciones estaban haciendo con conocimiento público, todos, ya, claro. ya sea la prensa, ya sean los abogados en general, pero justo las declaraciones de Críspulo Sotelo, es comandante de la policía, la persona más importante que dirigió todo el operativo policial del 31 de marzo y del 1 de abril, se hizo de manera reservada. Vamos a mirar las declaraciones que fueron firmadas por él, de Críspulo Sotelo, el día viernes. Bueno, así empieza la declaración de Críspulo Sotelo. Hay muchas cuestiones acá, muchos detalles, pero vamos a pasar a la segunda página donde empieza lo más... Toda la primera cuestión protocolar, claro. la nota, bla, bla, bla. Ok, ver, ¿qué dijo él? Con relación al deceso por disparo de Rodrigo Quintana en sede del PLRA, tuve conocimiento recién, dice él, cuando el ministro de Interior en ese momento, Tadeo Rojas, le llama a la 1:30 de la mañana, ya del 1 de abril, a preguntarle si sabía de alguna muerte de algún joven o alguna persona dentro del PLRA. El comandante de la policía, 1 hora y media después recién de una muerte dentro de un partido, se enteró. O sea, no puede ser, o sea, es algo casi increíble, según, Luis. Según su declaración, ¿verdad? Según su declaración, ¿verdad? Que él dice, 1 hora y media después, ante la noticia, dice él, me comuniqué verbalmente con los demás agentes policiales que estaban conmigo en la sede de la comandancia a fin de que cada uno busque información al respecto. Y en mi caso particular, yo le llamé a Abel Cañete, el comisario general a cargo del apoyo técnico, a quien me manifestó que solamente tenía muchos aprendidos. Abel Cañete tampoco sabía de la muerte de esta persona a la 1:30 de la mañana. Estamos hablando de 2 comisarios ya que no sabían de la muerte de Rodrigo Quintana. Según Críspulo Sotelo. Según cuenta Críspulo Sotelo, dice, cuando le llamé a Abel Cañete, le pregunté qué sabía él sobre lo acontecido en el PLRA y me respondió que en ese lugar estaría un grupo de apoyo a cargo del comisario principal Tomás Paredes Palma, y esta llamada la hice a la 1:30, dice Críspulo, ¿verdad? Luego me comuniqué con Paredes Palma, o tercer comisario, que ya había abandonado el lugar, me decía Paredes Palma, y que había varios detenidos y que le pareció que había una persona herida. Tercer comisario, según las declaraciones de Críspulo Sotelo, que no sabía de la muerte del joven liberal a las 12 y pasadito, 12:10 más o menos, creo que fue la muerte de Rodrigo Claro, esto fue Quintana. 1 hora después. Estamos hablando, Críspulo no sabía a la 1:30 de la mañana. Tomás Paredes Palmas no sabía a la 1:30 de la mañana. Y el comisario Abel Cañete tampoco. Vamos a ver qué decía en la otra página, la número 3 de las declaraciones a las que accedimos del comisario Críspulo Sotelo, del ex comandante de la policía. Diga al compareciente, le pregunta la fiscalía, si el 31 de marzo y el 1 de abril del año en curso se comunicó con el señor José Ortiz, del entorno del presidente de la República. Sí, dice Críspulo Sotelo, inclusive antes del acontecido en esas fechas, pues es mi amigo, por lo que no puedo precisar la frecuencia de las llamadas, pero quiero aclarar que con relación a la frecuencia de las llamadas de esas fechas, no ingresaban todas las llamadas, por eso existía problema de conexión. Lo que quería hacer en este caso Luis Críspulo Sotelo el viernes es justificar la cantidad de veces que José Ortiz llamó al comandante de la policía o la cantidad de veces que él llamó a José Ortiz. Y dice, en cuanto al vínculo, como ya manifesté, es mi amigo desde hace 10 años aproximadamente, dice Críspulo Sotelo por José Ortiz, el gerente general de Tabesa. Lo conocí cuando fui comisario en Hernandarias y desde esa época vive en el Paraná Country Club. Concretamente, él le llegué a conocer después del secuestro de César Cabral. Creo que César Cabral fue asesinado, ¿verdad? César Cabral es el empresario tabacalero que había sido secuestrado. Luego se pagó un rescate, lo liberaron y finalmente todos los responsables del secuestro aparecieron muertos. Ahí está, ahí está. Bueno, entonces dice, José Ortiz tenía miedo que a él le pase lo mismo, cuenta Críspulo Sotelo, y como él se moviliza dentro de la jurisdicción de la comisaría Hernandarias, ahí empecé a mantener contacto con él y como producto de ese contacto tenemos una amistad. O sea, de más de 10 años es la amistad que ellos dicen tener
que dice el comisario tener con José Ortiz, ¿verdad? También le pregunta, acá otra cuestión, le pregunta la fiscalía, ¿y Luis Canillas, asesor jurídico de Yacyretá, que nada tiene que ver con la policía, cuestiones de seguridad al menos, dice, el motivo de las llamadas fueron iguales a los motivos por los cuales me llamaban personas civiles, que ya mencioné arriba. En cuanto al vínculo es laboral y además es mi amigo. O sea, también Críspulo Sotelo dice que Luis Canillas es su amigo. Ahí comenta un poco ahí la relación o el acuerdo que hay entre la EDI y la Policía Nacional. En otra parte de esta página, no vamos a leer todo porque son muy largos, le pregunta sobre la llamada que tuvo con el presidente Horacio Cartes. Más vale el comandante de la policía con el presidente de la República, y dice Críspulo Sotelo, el motivo de la comunicación específicamente con el presidente de la República fue aproximadamente después de la medianoche. Era porque quiso interiorizarse de la situación y en todo momento me recalcó mantener la tranquilidad, a lo que yo le respondí que podía descansar y que yo lo iba a llamar cuando tenía alguna novedad. Y en el momento que yo le llamé al presidente de la República, decía Sotelo, fue cuando me enteré y me confirmaron de la muerte de Rodrigo Quintana, y ahí le comuniqué el fallecimiento de este joven. Es lo que decía en esta página. Vamos a ver la quinta página de la declaración de Críspulo Sotelo en la Fiscalía. Diga al compareciente si recibió alguna instrucción o directriz, ya sea algún superior jerárquico de otra persona, y él dice, no recibí ninguna instrucción de ninguna autoridad, porque le preguntaban sobre los operativos, ¿verdad? Dentro de la cadena de mando, ni mucho menos de personas ajenas a ellas. Él niega, ¿verdad? Sobre todo tiene que ver, la Fiscalía se dirigía un poco a los civiles que lo habían llamado, ¿verdad? Consecuentemente, tampoco impartí instrucción de que se ingrese a la sede del PLRA. Esto lo dice la persona que en su momento fue comandante de la policía. Dice, no, si el comandante de la policía no dio orden de que se entre al PLRA, entonces, ¿quién ordenó el ingreso? O sea, es grave porque se esperaba que de alguna forma él te dé un poco más de datos, pero que el comandante o el excomandante diga que él no dio instrucción. Es más, atiende lo que dice Luis Sotelo, ni sabía que un grupo operativo se dirigió a la sede partidaria, ni enterado Sotelo, según su declaración, ¿verdad?, ante la Fiscalía, de esta situación. Pues como ya me referí más arriba, me enteré de la noticia a través del llamado del ministro del Interior. La muerte de Rodrigo se refiere, ¿verdad? Y también le preguntaron si él dio alguna instrucción al comisario Paredes Palma, ¿verdad?, para el ingreso al PLRA, y también volvió a decir que no di ninguna instrucción. Y también Amado Cantero volvió a decir lo mismo. Es más, dijo que ni siquiera habló esa noche con Amado Cantero, ¿verdad? O sea, tenemos 3 comisarios que a la 1:30 de la mañana no sabían de la muerte de Rodrigo, 1 hora y media después, y que también dice que entre ellos no se comunicaban y tampoco sabía, ¿verdad?, de la llegada de la policía al PLRA. La sexta página, creo que ya es la última esta, se puede referir dónde prestaba servicio el agente policial Gustavo Florentín, el que había estado acusado de asesinar, de dar ese balazo a Rodrigo Quintana cuando se atropelló el PLRA. Y él dice al respecto, quiero aclarar que ni siquiera sabía que él cumplía la medida cautelar dictada por el juez, porque recordemos que él estaba preso en la comandancia y el propio comandante no sabía que él tenía un suboficial con una medida cautelar cumpliendo pena privativa ahí, en la comandancia, ¿verdad? Y le preguntan cómo se dio la intervención de Florentín en todo esto, y él dice, como ya me referí, desconozco, se lavó las manos totalmente de lo que tiene que ver con Gustavo Florentín. Y hay otros gatitos ya, pero estos son los más relevantes de Críspulo Sotelo, que declaró en calidad de testigo. Claro, esta fue una declaración testimonial, sí. Por eso es que no estaban obligados desde el Ministerio Público a avisar a las partes, ¿verdad? Ahora, cuando normalmente nombran, convocan a alguien para que dé una declaración testimonial, está como descartando el Ministerio Público una eventual imputación, porque nadie está obligado a declarar en su contra. Claro. ¿Verdad? De todas formas, obviamente no sorprende que él diga que nada tiene que ver, porque si no se estaría claro, inculpando, ¿verdad? Autoinculpando, lo cual obviamente nadie espera que eso lo haga. Pero declaró Luis que 3 comisarios no sabían nada a la 1:30 de la mañana. Claro, lo que pasa es que esa es la tesis oficial, ¿verdad? Que esta fue una cuestión solamente de ese grupo de policías que estaba siguiendo a una patota y que en persecución de esas personas llegan hasta el local del PLRA. O sea, yo no creo que sea un accidente tampoco lo que está diciendo Críspulo Sotelo. Estoy seguro que esto está coordinado con todo lo que es la versión oficial de lo que sucedió aquella noche. Claro.
Vos veías las redes sociales esa noche a la 1 de la mañana, no ya leía que había muertos en el PLRA, por ejemplo. O sea, no puede ser que nadie de la policía le haya pasado el dato al propio comandante de la policía o al propio comandante, al propio comisario Cantero o al otro comisario que está, Cañete, por Claro, ejemplo. ellos pueden, digamos, No están dentro obligados de dentro de su esta. defensa, decir que obviamente no dieron ninguna instrucción. Lo que no tiene lógica es que si se produce una muerte, no se rápidamente pase la información a las siguientes autoridades. O sea, en este caso, el que estaba en el lugar era Paredes Palma, Paredes Palma. ¿correcto? Paredes Palma necesariamente, una vez que, porque ya sabía que había un muerto ahí, o sea, no era, de hecho ya creo que ya se comunicó hasta el Ministerio Claro, Público. él en algún momento le dice al comisario Críspulo Sotelo, según Críspulo Sotelo, parece que hay un herido, hasta ahí, a la 1:30 de la mañana. O sea, Paredes Palma le dice a Sotelo. Le dice a Sotelo, cuando Sotelo le llama y le dice, ¿qué pasó? Porque me llama el comandante, el ministro del Interior, Tadeo Rojas, y me dice que hay un muerto. Hay un muerto, y le dice, no, por lo que yo sé hay un herido. Le dice Paredes Palma. Paredes Palma. Es así. Pero hay un informe también que hizo el compañero Aníbal Espínola que yo quiero agregar acá con unas placas, porque tiene que ver con el mismo caso, porque Guillermo Duarte, abogado de Efraín Alegre, solicitó a la Fiscalía justamente que se llame a declarar o que se investigue el cruzamiento de datos, no ya de el cruzamiento de datos entre Críspulo Sotelo y José Ortiz, Luis Canilla y el resto de lo que veíamos la senadora Liliana Samaniego, sino el cruce de llamadas de esa gente que habló con Críspulo Sotelo. Yo no sé si tenemos algún BTR para ver un poco el informe sobre el apresuramiento que pide la defensa, o el abogado en este caso, de Efraín Alegre sobre el cruzamiento de datos, repito, no del comandante de la policía con José Ortiz y el resto, sino que el resto que habló con el comisario, con quienes se comunicaron también esa noche. Vamos a ver el material. Para el abogado que representa a la familia del dirigente juvenil liberal asesinado en la madrugada del 1 de abril, es categórico que hubo una orden superior para que se atracara la sede partidaria. Por esta razón exige la Fiscalía la verificación de las llamadas salientes y entrantes de los otros números telefónicos que tendrían el entonces comandante Críspulo Sotelo, el comisario Amado Cantero, el presidente Horacio Cartes y el gerente de su tabacalera José Ortiz. El objetivo es tener un mapeo de todas las comunicaciones registradas antes, durante y después del crimen entre los miembros del entorno presidencial con los jefes de todos los grupos policiales que ingresaron a la sede de los liberales. Todo lo que se conoce hoy día es en base al análisis del número de Críspulo Sotelo. Nosotros con los números, con los extractos de llamadas entrante y saliente de los otros números, vamos a tener una información de con quiénes hablaron esas personas luego de hablar con Sotelo. Por ejemplo, si es que hay una persona que dijo que con Cantero se comunicó un tal José, tenemos que saber si ese José no es José Ortiz. Si es que no hay comunicación del número de José Ortiz con Cantero directamente. Nosotros esa respuesta necesitamos. Hay que esclarecer y tenemos elementos que indican de que eso pudo haber existido. Entonces hay que descartar o confirmar. Uno de los argumentos del Ministerio Público para denegar el pedido de ampliación del cruce de llamadas es la supuesta falta de pruebas en contra de varios de los integrantes del entorno de Horacio Cartes. Bueno, un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, la zona de la comandancia, hubo una comunicación entre Fidencio Rivas y Críspulo Sotelo. Entonces lo que dice el abogado es, ¿con quién habló también Fidencio Rivas? No solo Críspulo Sotelo, ¿a quién más le llamó? ¿Con quién habló Paredes Palma? O sea, ¿con quién habló Abel Cañete? Estas son algunas de las investigaciones que él cree que la Fiscalía todavía no está tomando muy en serio. A ver la otra placa, por favor, señor director. A ver. Bueno, ¿con quién habló Juan Darío Monjes ese día? ¿Con quién habló Lilian Samaniego? ¿Con quién habló Luis Canilla? Porque él dice a lo mejor que Luis Canilla, aparte de hablar directamente con Críspulo Sotelo, pudo haber hablado o dado una orden a alguien de la policía, ¿verdad? Lorenzo Lescano, en ese momento viceministro del Interior. José Ortiz, ¿a quién más le llamó? Aparte de Críspulo Sotelo. Tadeo Rojas, en ese momento ministro, y Arnaldo Franco, secretario privado del presidente de la República. Vamos a ver la otra placa, por favor. Bueno, y este tiene que ver con la ubicación de las personas minutos antes del atraco al PLRA, ¿verdad? Ordenados por celdas de cruce de llamada, implica de los sitios donde estaban. Entonces, por eso él decía, el abogado de Efraín Alegre, que es importante también tener el cruce de llamada, no solamente del comisario, el comandante de la policía, sino también de aquellos que hablaron con él. Así que vamos a ver si la Fiscalía
en esta vuelta le sigue con el pedido porque inicialmente ya le dijo que no. Este es un segundo pedido de reiterativo que hace Duarte.